o esas personas o esa persona donde uno se ha dirigido porque piensa que ahí es donde está la ayuda, de pronto no ha pasado nada. Ha visto tal vez la indiferencia, ha visto tal vez el egoísmo, ha visto tal vez cómo uno se ha sentido solo, aún en medio de tanta gente, déjeme decirle. No precisamente uno se siente solo cuando está solo físicamente, uno también puede sentirse solo dentro de su corazón, experimentar ese tipo de soledad, aún rodeado de mucha gente, y es lo más feo que nos puede pasar. Imagínese. Así que si hemos pasado por una situación como esa, nosotros podemos comprender que tal vez no es tan fácil, no es tan fácil seguir adelante, no es tan fácil seguir manteniendo la fe, no es tan fácil realmente. Quizás llegue el momento donde nosotros nos preguntamos, ¿y vale la pena continuar? ¿Vale la pena seguir adelante? Y bueno, parece que hay siempre una voz que nos contesta, ¿verdad? Y nos dice, claro que sí, que vale la pena. Y la palabra de Dios en esta tarde justamente nos va a hacer reflexionar sobre esto, ¿no? De que vale la pena seguir, vale la pena insistir, vale la pena ser perseverante en aquello que hemos nosotros entendido que tenemos que seguir a través de la palabra. ¿Sabe que si nosotros vamos a Mateo capítulo 15 en el versículo 21, precisamente al 28, allí vamos a ver que hay una palabra donde nos sirve de ejemplo, ¿sí? De personas que tal vez en algún momento hubiésemos pensado que Dios nos oye en distintas situaciones, pero allí vamos a ver un poquito más clara la cosa. ¿Sabe que allí comienza diciendo que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y dice que ella le decía, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús dice que no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Desde aquella misma hora, cuando esta mujer se presentó delante de Jesús con esta necesidad. Si tomamos en cuenta que esta era una mujer extranjera, dice la Biblia, ¿no? Gentil para los judíos, y por tanto sin ningún derecho en ese tiempo de tener esa asistencia espiritual, podríamos decir, de parte de ellos. Y sabe que ella, sabiendo esto, siendo consciente de esto, porque ella lo vivía, probablemente lo vivía todos los días en carne propia, podríamos decir la discriminación que había sobre la mujer, no le importó, pues ella necesitaba resolver su problema. ¿Amén? ¿Cuántos necesitan resolver su problema? Acá nosotros nos podemos identificar, con esta mujer. Necesitaba que su problema, su situación, su circunstancia que estaba viviendo fuera resuelta. Amén. Como quizás hoy nosotros estamos con una necesidad, ya sea externa o interna, que necesitamos que Dios nos resuelva esa situación. Amén. Y para esto nosotros estamos viendo la actitud de esta mujer. Precisamente a ella le tenía que resolver que su hija estaba siendo atormentada, dice, por un demonio.
¿sí? Estaba siendo atormentada y creía ella que Jesús tenía el poder para liberarla, que Jesús tenía el poder para sanarla, para sacarla de esa situación. Por eso es que en algún momento nosotros vamos a ver aquí que ella hizo caso omiso a todas estas cosas que le fueron sucediendo hasta llegar al Señor y poder llamar así su atención, de que Él prestara atención sobre su vida. Necesitamos, como le decía, quizás en este día, que el Señor tome cartas en el asunto y nos resuelva el problema que nosotros tenemos. Tal vez usted diga, bueno, precisamente no es un problema, es una situación que estoy enfrentando, Y bueno, lo que sea en este día, nosotros seguramente necesitamos una respuesta de parte de Dios, de tal manera que realmente, como hoy decíamos, ¿no?, de que tal vez en el día de ayer fuimos tan sorprendidas, bueno, también hoy necesitamos ser sorprendidas por el Señor, que actúe la gracia de Jesús sobre nuestras vidas. ¿Sabe que para lograr precisamente que el Señor oyera su oración, su necesidad, su petición, esta mujer tuvo que entrar en acción? ¿Cuántos están dispuestos a entrar en acción? A entrar en acción de una manera que realmente uno siga permaneciendo a pesar de la circunstancia, con su mirada puesta adelante, con su mirada puesta en Jesús, con su mirada y estando muy atento, ¿no? Porque muchas veces veo que la mirada a veces nos traiciona, porque nosotros podemos encontrarnos con cosas que van a querer desviar nuestra mirada, pero nosotras vamos a estar atentas y pase lo que pase, nosotros tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Jesús, amén. Sabe que en primer lugar tuvo que vencer barreras esta mujer, ¿sí? A veces nosotros miramos, solamente leemos una palabra, pero no nos damos cuenta hasta qué extremo la persona vivió esa experiencia, ¿no? Que no fue simplemente como el tiempo que nos lleva a nosotros leer una palabra en la Biblia. No. Ahí ocurrieron cosas, ahí tuvo que enfrentarse con cosas, como digo, ahí tuvo que vencer en varias áreas tuvo que vencer esta mujer, precisamente también barreras interiores, barreras que estaban en su corazón, interiores, como le digo, el pecado, tuvo que vencer el egoísmo, tuvo que vencer al orgullo también. Imagínese una persona que se siente completamente discriminada, una persona que, como digo, no tenía ni voz ni voto. Tenía que enfrentarse con una situación bastante adversa en ese tiempo. Y sabe que allí nosotros podemos ver, como dice en Segunda de Crónicas, si usted va allí, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, dice esta palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo lo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando nosotros vemos el resultado de esta historia, podemos entender que verdaderamente esta mujer tuvo que pasar por estas situaciones, por estos encuentros que tenía con ella misma. Tenía que vencer, dice, en primer lugar, ella tenía que humillarse delante de Dios. Tenía que buscar a Dios, ¿sí? En ese momento, a través de la persona del Señor Jesucristo, mientras que Él andaba en la tierra, que andaba predicando, andaba enseñando, andaba sanando, ella se tenía que encontrar con Él. Ella tenía que humillarse también delante de Él. Fíjese cómo dice la palabra. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Seguramente en todo ese tiempo que a ella le llevó, estaría la súplica de por medio, estaría la oración, estaría el pedido, ¿sí? de parte de ella para el Señor. Y dice, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré.
Si nosotros vemos la respuesta de esta historia, tenemos que pensar que entonces ella tuvo que pedir perdón por sus pecados. No solamente tuvo que humillarse, tuvo que pedir perdón, arrepentirse, para que el Señor pudiera oírlo, porque como vemos al principio, el Señor es como que no le contestó, hizo silencio, es como que dice, pasó de largo, ¿vio? En esa situación, pero ella siguió insistiendo, y en esa forma y en ese tiempo que seguramente siguió insistiendo, fue que ella fue ordenando su corazón de manera tal que pudiera realmente recibir el milagro que ella necesitaba. Es que hay un tiempo, como hablábamos creo que el domingo pasado, ¿no? Que hay un proceso en nuestras vidas, que no todas las cosas pasan así de golpe, no es un milagro así al instante. Hay cosas que se tienen que procesar en nuestra vida, que nos tienen que llevar a la convicción de que realmente nosotros necesitamos un Salvador, de que realmente nosotros necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, que necesitamos en nuestra vida que la sangre de Jesús nos limpie verdaderamente de todo pecado. Amén. Y así fue un poco transcurriendo este tema, ¿no? Este encuentro que ella tuvo con el Señor Jesús. También dice que tuvo que renunciar al egoísmo. Fíjese, si nosotros vamos allí a Santiago, a la carta de Santiago, vamos a poder ver de que en Santiago, capítulo 4, versículo 3, ¿sí? Allí nos da un poquito ese panorama que le digo como de renunciar a nosotros mismos. En el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Usted en alguna oportunidad hizo una oración que no recibió respuesta? Seguro que sí, porque estas cosas nos pasan a nosotros. Fíjese que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pensamos solamente en nosotros mismos. Pedimos al Señor a veces cosas que solamente las vamos a disfrutar nosotros. Y ahí entra un poco de egoísmo de nuestra parte. Amén. Allí dice así, entonces, ¿sabe que lo hacemos para nosotros mismos? Por eso la oración, precisamente, como otro ejemplo que le he traído del fariseo, que no prosperó, mientras que la del publicano sí se elevó, dice, a los cielos, allí en Lucas, Lucas capítulo 18, y en el versículo 11, ahí nos cuenta que dice que había un fariseo puesto en pie y oraba, dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, decía, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice, ayuno 2 veces en la semana. Ahí estaba extendiendo su currículum, ¿vio? Y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, dice, de todo lo que gano. Mas el publicano, ¿sí?, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Imagínense, intimidado de escuchar la oración de este otro varón. Y entonces dice que sino que golpeaba, dice, el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Se reconocía pecador, se reconocía que estaba en falta delante de Dios, reconocía que realmente hasta quizás no era digno de estar delante de Dios, ¿sí? Y dice, os digo que dice, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que le salta, vio el orgullo, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque sale así de pronto, ¿sí? Cualquiera que se enaltece, dice, allí, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué hermosa que es la palabra de Dios,
Aún en otro lugar dice de que nosotros debemos de humillarnos delante de la presencia de Dios. Que Él nos va a exaltar precisamente cuando sea el tiempo, cuando sea necesario, no cuando nosotros buscamos quizás nuestra propia gloria para hacernos conocer. Amén. Y bueno, y allí nos da este ejemplo, ¿sí?, de haber renunciado al orgullo. Sabe que ella sabía que podía ser sana su hija, ¿sí? Y tal vez conocía que Jesús había hecho tantos milagros, entre ellos precisamente también el de libertar al endemoniado de Gadareno. Imagínese cómo estaba endemoniado esa persona, y ella pensaría, si pudo liberar al endemoniado de Gadareno, ¿cómo no va a poder también liberar a mi hija? Y eso era lo que a ella le sostenía, aún a pesar de las distintas tropiezos o diferencias que tenía que salvar en esa situación, ¿sabe? ¿Y qué hizo? Dejó sus prejuicios. Esta mujer dejó sus prejuicios y allí ella es como vio de que estaba venciendo. Y a cada paso que daba, a cada dificultad que se le presentaba, ¿sí?, ella podía seguir manteniendo la posibilidad de llegar al Señor y que su problema, su situación, que su hija fuera realmente salva y fuera sana. Amén. Es que muchas veces la perseverancia tiene mucho que ver dentro de los planes de Dios. A veces como que nos acobardamos o nos cansamos muy pronto y abandonamos cuando quizás no sabemos, pero es probable que estaríamos al alcance de la victoria, pero nos volvemos atrás. Nos volvemos atrás porque decimos, esto no va más, esto ya no tiene remedio, esto ya no tiene solución. Esto es como pedir algo que no encuentro respuesta, no le encuentro, entonces por ahí es donde nos gana el enemigo. Pero sabe que también tuvo que vencer barreras exteriores esta mujer, ¿sí? ¿Cuál de ellas? Bueno, primero por ser mujer, ¿sí? Que como digo, la mujer en ese tiempo era muy discriminada, ¿sí? También por ser gentil, como dice la Biblia, cananea, sirofenecia, o sea, era una mujer extranjera. Y veo que todos los extranjeros como que tienen que también pagar su derecho de piso cuando llegan a un lugar. No son tan bien vistos en algunas ocasiones. Y bueno, ahí estaba, ¿no?, venciendo como mujer. En esa época realmente eran muy despreciadas las mujeres, ¿sí? No como ahora tanto que se pretende decir, y bueno, y tal vez no lo es tanto. En ese tiempo sí que verdaderamente eran muy discriminadas las mujeres, ¿sí? Y entonces allí uno podía ver de que realmente ella estaba venciendo en esa parte. No tenían ningún derecho, fíjese, de dirigirse menos a un hombre y exponerse a enfrentarlo en público. Era bastante valiente, era una situación bastante difícil, no era nada fácil. Y bueno, y el gran riesgo era de que no le hicieran caso, en todo caso, o que la sacaran de un brazo los discípulos, como ya estaban viendo de que molestaba un poco al maestro. Así que bueno, ahí tenían realmente que vencer a, podríamos decir, a su sexo, o lo que hoy sería vencer al género, ¿no? Ella estuvo ahí muy valiente, muy firme, manteniendo su lugar para poder ser oída, para poder ser atendida en ese momento. Sabe que era, como le digo, una mujer extranjera para los judíos, de baja condición social, también lo era, Mucha gente se siente así discriminada por su origen, por su nacionalidad, porque realmente tiene un color de piel que muchas veces los pueden discriminar, ¿sí? Se sienten de esa forma. También nosotros tenemos que saber que para Dios todos somos iguales,
que somos realmente hechura suya y que en Cristo todas las cosas son diferentes. Y esto es a lo que apuntaba la mujer, ¿no? A tener también ese cambio de vida que ella necesitaba. También se tuvo que enfrentar, fíjese, con los discípulos, los discípulos que quizás no querían que incomodaran al Señor, tal vez porque, bueno, iban a estar, no sé, delante de una actividad donde requería que el Señor seguramente, como la Biblia nos muestra, iba a enseñar la palabra, iba a sanar a los enfermos, iba a libertar a los cautivos realmente, y tal vez los discípulos, no sé, ellos querían evitar, ¿no?, de que se le molestara tal vez su descanso, su tiempo libre del Señor, y entonces le impedían a ella llegar hasta Él. Pero ¿sabe qué? Sobre todo estaba el concepto que ellos tenían precisamente de excluir a los demás de la bendición de Dios, porque ellos, el Señor era para los judíos y nada más, ahí no valía esa otra partecita que después, gracias a Dios, por la cual nosotros también llegamos al Señor. Y bueno, y ellos estaban, como diciendo, cumpliendo con su trabajo, el trabajo del discípulo, el trabajo del colaborador, el trabajo del que está al lado quizás del pastor cumpliendo órdenes, ¿sí? Pero bueno, ahí estaban los discípulos y esta mujer realmente, ella fue muy persistente en esto, Cualquiera hubiera dado vuelta, imagínese usted, con que no le hace caso el Señor, no la mira, se queda en silencio, los discípulos que no quieren dejarla pasar y tantas otras cosas que ella fue venciendo. A todo lo cultural de ese tiempo que tuvo que vencer, creo que varias de nosotros nos hubiéramos vuelto atrás también, Hubiéramos dicho, no voy a llegar a lograr lo que necesito, va a ser muy difícil, me vuelvo atrás, pero son las cosas que a veces no nos permiten recibir la bendición de Dios. Son las cosas que a veces el enemigo utiliza como para que nosotros no venzamos y lleguemos a lograr realmente a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Tan solo por no ser más valiente, por no esforzarnos, por no dejar pasar un montón de cosas que muchas veces nos vemos con el oído muy atento a ver qué dicen, qué no dicen, y le tomamos interés a esas cosas, cuando en realidad, al menos en esta historia, podemos ver de que esta mujer hizo caso omiso a un montón de cosas porque había algo muy importante para ella. Su hija tenía que ser sana. Su hija tenía que ser liberada. ¿Qué padre, creo yo, no, viendo a su hija o su hija en esas condiciones, que dice que estaba endemoniada, que venía el demonio, la atacaba, la perturbaba, seguramente ponía incómoda a toda la casa, a toda la familia? Y entonces, ¿qué hace una madre desesperada? Corre a buscar una solución, corre para ver a dónde puede encontrar esa solución. Y muchas veces nos desviamos para cualquier camino, ¿verdad? Tocamos cualquier puerta con tal de encontrarle una solución. Mas esta mujer fue sabia, ¿sí? Fue directamente a la presencia de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y es lo que seguramente hacemos cada vez que tenemos una situación, que tenemos un problema. Ir delante de Dios. Amén. Y aunque muchas veces puedan surgir inconvenientes hasta tanto llegar a tener esa respuesta, no tenemos que abandonar, no nos tenemos que sentir cansadas. Más dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que ser vencidos de lo malo, sino que tenemos que vencer el mal con el bien. Amén. Tenemos que persistir en el bien. Nosotros tenemos que seguir buscando ese bien que necesitamos para nuestras vidas. Precisamente allí en Gálatas, fíjese, Gálatas capítulo 6, ¿sí? En el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no nos volvemos atrás, si no... ¿cómo decir? Si no nos cansamos de buscar en Dios la solución.
si no dejamos de poner al Señor delante nuestro. No nos cansemos, dice la Biblia, pues de hacer bien, de hacer bien las cosas, de buscar el bien dentro de la verdad del Señor, de la palabra para nuestras vidas, fíjese. Y entonces ella pudo vencer también con los discípulos y ante el silencio de Jesús, como nosotros podemos ver. Y sabe que allí persistió, ¿por qué? Porque tenía fe. ¿Qué es la fe? Muchas veces nosotros lo decimos, muchas veces lo podemos leer en la palabra de Dios como nos describe qué es la fe. Y la fe realmente es creer en Jesús. De tener esa convicción en nuestro corazón de que Dios puede hacer, Dios puede resolver mi problema, Dios puede entrar a actuar en esa situación que quizás para nosotros es difícil, es imposible. ¿Vio? Hasta a veces nos parece que si nosotros hablamos nadie nos escucha, nadie nos toma en cuenta. Bueno, ante esas situaciones, ya sean internas o externas, nosotros tenemos que ir delante de la presencia de Dios y permitir que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos haga esforzados, valientes, de tal manera que nosotros sepamos atravesar esas barreras invisibles tal vez, ¿sí? Invisibles y a veces hasta visibles, ¿sí? Porque se ponen, parecen las cosas de punta y decimos, hoy no puedo salir, o hoy no puedo hacer esto porque pasa esto otro, ¿no? Y se nos van poniendo obstáculos. Pero ahí está el tema de vencer en el nombre de Jesús. Dice que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores, pero siempre y cuando nosotros nos tomemos de la palabra de Dios. ¿Sabe que aún a pesar de que el Señor parecía que hizo silencio, como que no la había visto? Ahí, yo creo que ahí nomás de principio, esta mujer se podría haber vuelto a la casa y habría dicho, ni caso que me hizo. Usted pide de hablar tal vez con el apóstol, con la pastora, y no puedo hablar, esta semana no la puedo atender. Sí, entonces trato de arreglarme el problema yo sola. ¿Qué voy a esperar? ¿Sí? Pero no es así. ¿Sabe que las cosas de Dios no son como nosotros las pensamos naturalmente? Que las cosas de Dios a veces tienen una razón de por qué esperar tal vez un día, 5 días, 10 días o un mes. Nosotros no le encontramos explicación porque claro, lo que nosotros queremos es que sea ahora. Si no es ahora, no, es porque no me tiene en cuenta, es porque se olvidó, ¿sí? Y está grande la pastora, por ahí se olvida de ciertas cosas, ¿vio? Y entonces, ¿qué pasa? Es que es el tiempo donde el Espíritu Santo de Dios está trabajando también de manera eficaz. Créame que el Espíritu Santo trabaja de mejor manera, eficaz en nuestro corazón. Y qué bueno cuando nosotros mismos nos damos cuenta de que tal vez estamos equivocados, de que tal vez tenemos que reiniciar esa comunión con Dios, que tal vez nosotros tenemos que poner más empeño, que tal vez nosotros tenemos que darle más tiempo al Señor, que tal vez nosotros tenemos que esforzarnos más, que tengo que escudriñar más la palabra. Cuando no encuentro respuestas porque tal vez me faltan herramientas para concluir eso que necesito tener de parte de Dios. Y debo de equiparme, y para equiparme tengo al mejor dentro mío, tengo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Tengo al Espíritu Santo de Dios que está constantemente con nosotros. Él mismo lo prometió, Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice, hasta el fin que nosotros estemos en esta tierra, el Señor se va a mantener presente a través de la persona del Espíritu Santo para suplirnos esas necesidades nuestras, para darnos sabiduría, para capacitarnos, para consolarnos.
cuando estamos tristes, cuando estamos desganados, para fortalecernos, para darnos ánimo. El Espíritu Santo está con nosotros, amén. Y a través del Espíritu Santo es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios, ella persistió y persistió porque tenía fe. ¿Usted le está poniendo fe a esa situación o está viendo que por momentos la cosa parece que no va a ser fácil o que no va a ser posible? No, mire, yo no creo que esto se pueda solucionar de esta forma. Bueno, entonces allí ya usted no está creyendo. Y dice que ahí está dudando. Vio que la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que ser como esa ola del mar. ¿Vio la acción de la ola del mar? Tan pronto viene como tan pronto desapareció. Va y viene, va y viene. Nuestros pensamientos no tienen que ser así. De que hoy creemos y al rato no creemos y al rato ya estamos dudando. No, yo me tengo que poner firme y creer a la palabra de Dios. Amén. Y ahí voy a ver los resultados. Ahí verdaderamente voy a tener esa experiencia con Dios. Ella persistía en la fe, que era la única solución. Era la única solución. ¿Y a quién vamos a acudir? Mire, si a nosotros se nos acaba la fe, si a nosotros nos ponemos en un plan de naturales, de personas naturales, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a recurrir? ¿En quién vamos a confiar si no hemos confiado en Dios? Si no hemos recurrido a Dios, si no hemos tenido la perseverancia para persistir en la fe en Dios, ¿en quién nos vamos a apoyar? Ya no vamos a tener en quién apoyarnos. Mas el Señor dice que Él pagó el precio por nuestras vidas para que un día nosotros estemos juntamente con Él. Pero esto va a suceder siempre que nosotros mantengamos la fe. Dice que sin fe es imposible. Fíjese, si la Biblia nos habla de un imposible, porque a veces creemos que bueno, con Cristo todo lo podemos, con Jesús somos más que vencedores, pero la Biblia también nos habla, ¿sí?, de que hay un imposible para llegar a Dios, y es no teniendo fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire, cuando algo no le agrada a Dios, es difícil. Ahí sí que es difícil. Pero con fe nosotros podemos se pueden abrir esas puertas que son necesarias para encontrarnos con el milagro, para encontrarnos con la respuesta, para encontrarnos con la solución a nuestro problema. Así como hizo esta mujer, venciendo vez tras vez. Va a venir la duda, hay que seguir venciendo. Va a venir el obstáculo, hay que seguir venciendo. Va a venir la oposición, hay que seguir venciendo. Va a venir la negación, ¿sí? Pero hay que seguir adelante, hay que seguir confiando y hay que seguir venciendo. En todas las cosas que el enemigo nos presente, nosotros tenemos que seguir venciendo, porque hay un objetivo, hay un proyecto de vida en nosotros, amén. Y esa vida tiene que trascender. Y esa vida que trasciende se encuentra en Jesús. Así que nosotros no podemos salirnos del camino de Jesús. Nosotros tenemos que continuar el camino de Jesús, amén. Dice, yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy el camino, soy la verdad. ¿Qué nos podrán ofrecer aparte de esta verdad? Nada que pueda satisfacer para que nosotros alcancemos la salvación y alcancemos la vida eterna. No hay otro camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie, dice nadie, completamente nadie va a poder llegar al Padre si no es por medio de Él, si no es por medio de Jesús. Quizás el camino no te está siendo tan fácil, pero es el único camino que hay para llegar a Jesús.
Quizás no estás tal vez encontrando las respuestas que necesitas para tus situaciones, pero el único camino es Jesús. Y Jesús no se tarda en darnos respuesta. Jesús está esperando el momento para contestarnos. Está esperando el tiempo de Él, no el tiempo nuestro, para que nosotros recibamos lo que le hemos puesto delante de su presencia. Tal vez no es precisamente el caso de esta mujer, de tener un hijo o una hija endemoniada, pero tal vez sea otra la situación, ya sea espiritual, física, económica, material, la que nos lleva a estar clamando delante del trono de Dios. Pero de eso vamos a tener respuesta, porque Dios no se tarda, amén. Lo único que está trabajando con nuestra vida, con nuestro corazón, para que nosotros podamos ser precisamente esas personas esforzadas, valientes, con fe, que vamos a llegar un día a reinar con Él, amén. Te invito en esta tarde que podamos orar juntos, para pedirle a Dios por esa respuesta, ¿sí? Por esa sanidad tal vez, por esa liberación que necesitamos tal vez en la familia, en el trabajo, en la parte laboral. Necesitamos tal vez ser entendidos, comprendidos, ¿no? Necesitamos también vencer con nuestras propias necesidades, como esta mujer, ¿no? Tal vez necesitamos renunciar si nos damos cuenta de que de pronto somos orgullosos, que no alcanzamos a exponernos demasiado, porque creemos que solamente nosotros con Dios y nada más. No es tampoco así. Dice que nosotros debemos de orar los unos por los otros. También dice que debemos de acompañarnos los unos a los otros. Dice, debemos sujetarnos los unos a los otros. Sujetarnos. ¿Qué es sujetarnos? Conocer nuestros límites, saber hasta dónde yo puedo llegar y del otro también hasta dónde puede llegar. Nosotros debemos vencer tal vez esas barreras ideológicas, ¿no? que traemos, ¿sí? Para que nos parece que lo que nosotros pensamos es de la única forma que las cosas se pueden solucionar. Pero cuando entra el Espíritu Santo de Dios nos muestra de que hay otra manera. Esa manera es la de Dios, y la de Dios muchas veces no la entendemos, pero que es más efectiva. Quedémonos tranquilos, amén. Así que te invito a que en esta tarde podamos poner delante de Dios esa necesidad y esa petición que cada uno podemos traer a la casa de Dios, y vamos a ver que si nosotros perseveramos en fe, a pesar de las situaciones y de las circunstancias, vamos a tener la respuesta. Dice que desde el mismo momento que esta mujer pudo estar con Dios y contarle su problema, su situación, dice que su hija fue sanada, fue liberada. Amén. Desde el mismo momento en que nosotros hoy dispongamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios, a creerle a Dios y a tener fe y confianza en Él, podemos estar seguros de que esa sanidad ya fue enviada desde el cielo. Amén. Y que nosotros vamos a poder recibirla. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a orar. Como también queremos orar por todas las personas que nos están recibiendo a través del canal, a través de Facebook, quizás a través de la radio en este momento. Pone tu confianza en Dios, No permitas que la duda venga a querer hacerte renunciar a eso que seguramente estás tratando de alcanzar a través de lo espiritual, a través de la fe. En esta tarde vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros también podemos ver de que nosotros debemos de ser más perseverantes, de que quizás hay cosas de las cuales nosotros también tenemos que renunciar, Señor.
Tal vez no es que nos sintamos discriminados, sino que muchas veces pensamos que somos incomprendidos o que tal vez nos falta, Señor, ser más atendidos o algo por el estilo. En esta tarde lo que queremos es darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que podamos tener esa respuesta que necesitamos de parte tuya, Señor. Queremos accionar nuestra fe de manera tal que el milagro sea hecho en el nombre de Jesucristo. Señor, que toda atadura se corte, ya sea de enfermedad, en el nombre de Jesús. En esta tarde tomamos autoridad sobre todo espíritu de enfermedad que quiere venir a atacar nuestras vidas, pero en el nombre de Jesús plantamos bandera de victoria y declaramos que por la llaga de Cristo hay sanidad. En el nombre de Jesús, reciba en esta tarde la sanidad de manera sobrenatural. No empiece a pensar de qué manera Dios lo puede hacer. Reciba esa sanidad que Cristo en esta tarde le ofrece. Esa sanidad que va a venir a tu vida a tocar allí donde precisamente quizás el órgano está afectado, esa parte donde está dolida. En el nombre de Jesús, en esta tarde Dios quiere hacer algo maravilloso en tu corazón, aún en lo espiritual, en lo emocional. En el nombre de Jesús declaramos que hay sanidad, Señor, que tú estás obrando de una manera especial en esta tarde, Señor. Estás obrando en nuestro ser interior, quizás donde allí estaba la tristeza, la soledad. Señor, en el nombre de Jesús, llena ese corazón, llena ese rincón donde se hacía sentir el dolor, la soledad, la tristeza, el abandono. En el nombre de Jesús, sigue obrando, sigue fortaleciendo, Señor, en esta tarde. Sigue obrando a través de la distancia, en aquellas personas que quizás están cautivos en sus pensamientos. En el nombre de Jesús, que se rompa en esta tarde toda barrera, toda cadena que ataba esos pensamientos. Algunos habían pensado hasta en la muerte, en el suicidio. En esta tarde, en el nombre de Jesús, deshacemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo y declaramos que hay libertad en el nombre de Jesús, que hay paz en el nombre de Jesús, que hay salud en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesucristo reciba esa sanidad, reciba esa gracia de parte de Dios en esta tarde, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.